la memoria como experiencia y la experiencia de la memoria. Dejo con ustedes a Julieta Elizaga, profesional investigadora de la Subdirección de Investigación, que coordinará esta mesa. Buenas tardes y muchas gracias por estar esta tarde aquí. Vamos a pasar con la primera presentación de hoy en la tarde, por Juan Carlos Olivares. El título es Etnografía, Memorias y Patrimonios, Recuerdos y Alteridad. Juan Carlos Olivares es antropólogo de la Universidad de Chile, magíster en modelado del conocimiento de la Universidad Austral de Chile, doctor en Ciencias Humanas de la misma universidad. Fue profesor auxiliar del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes, también de la Universidad Austral, y también en el magíster de Diseño en Entornos Sostenibles. Entre sus publicaciones se destaca El umbral roto, escritos en antropología poética, de 1995, editado por el Museo Chileno de Arte Precolombino. Obra significativa en el desarrollo de la antropología chilena, que ha sido motivo de estudio e investigación de diversos académicos nacionales y extranjeros, e inspiración de muchos estudiantes y profesionales jóvenes de la antropología y las humanidades. Dejo con ustedes entonces a Juan Carlos. Agradecer a Susana Herrera Rodríguez y a todo su equipo la invitación. Para alguien de los extramuros y que está en vía de retiro, es muy agradable el ser invitado a Ciudad Gótica a hablar respecto de algunos asuntos referidos a lo que ha sido la preocupación de muchos años, que tiene que ver esta relación entre memoria y patrimonio. Lo poco que voy a hablar hace referencia a lo que está en este libro, que fue escrito junto con el profesor Daniel Quiroz, que está por allá, y el profesor Araya, que sigue haciendo clases en Valdivia. Se llama Memorias, Fragmentos y Recortes en la construcción etnográfica de la realidad, que en definitiva tiene que ver un poquito con estos asuntos de las verdades en antropología y en etnografía. Para quienes no conocen, esto es un skyline de la isla Tambac, en el archipiélago de los Chonos, en el canal Moralea, en Aysén, que es el lugar donde se desempeña buena parte de esta reflexión. ¿Sigue? Hace referencia a dos ejes que construyen una suerte de metafísica, ¿ya?, o de episteme respecto de lo que se reflexiona, y que son letras de canciones de León Gieco y de Patricio Mans, ¿ya?, y que tiene que ver con el hecho de trabajar con recortes, y los recortes están en todos lados, en todas partes. Como se decía en la mañana, el panel de la mañana enumeraba muchísimos lugares y muchas maneras en que aparecen los fragmentos con los cuales se construye memoria. Y los antropólogos son muy prejuiciosos respecto de los que no son antropólogos o de los que no han estudiado en la universidad, por lo menos los de mi tiempo, no sé otros, ¿ya? Primero que nada, el mundo es un mundo trizas. Después del año 73 se terminó y se fueron todos los gallos. Chao. Nos quitaron las armas y nos quedamos así. Entonces mi papá después se fue recuperando de a poco. Consiguió un arma, los perros iban cambiando y volvieron a comprar nutria, pero ya no era abundante. José Millatureo Raín, Puerto Aguirre, Isla Huicha, un relato del año 19. José tiene 61 años, por lo tanto era un joven todavía. Como todo adolescente tuvo que cazar nutrias, gatos, huillines y chungungos con su padre para venderlas, y venderlas en un mercado que es evidentemente un mercado negro de pieles. Entonces, a lo que me refiero es que la completitud del mundo son apariencias, son espejismos. En definitiva, esta idea del deseo, o sea, esta idea del mundo completo, del mundo total, es un puro deseo, un deseo puro. Es como muy humano, ¿ya? Y en definitiva, la metáfora es que el cielo se refleja
en el vidrio de la vieja casa, ¿ya? Y eso espejante evidentemente extravía a los etnógrafos, a los antropólogos viajeros. En definitiva, la existencia cultural ya son pedazos, son fragmentos, son ruinas. Soy dramático porque trabajo con un mundo que está como pudriéndose, un mundo que se ha muerto, que se deshace, como yo, que estoy lleno de prótesis y puedo morir, como todos, pero lo asumo. Las viejas casas de los cazadores, de los habilitadores de la Patagonia Occidental Insular están desiertas, solo quedaron las cortinas, ya, en los entretechos, ya no hay nadie. El cementerio de Isla Eugenio, que enfrenta a Puerto Aguirre en Islas Huichas, lleno de flores plásticas de colores que se compran en Puerto Montt, en Coyhaique, en Puerto Aysén, o en Comodoro Rivadavia, ya, en Río Mayo, y que se llevan para darle paraísos a los viejos cazadores que se mueren. Los etnógrafos trabajamos con tijeras, vamos recortando la realidad. Yo recorto a través de entrevistas en profundidad, entrevistas conversacionales. Gozo con cuando se digitan 40 años del diario El Siglo, o Memoria Chilena coloca a disposición tantas cosas. Ahí faltan tijeras para recortar. ¿Ya? Somos, diría Camila Mansilla, colachera en Alexandra, en Washington, en la Virginia Tech, diría, somos los niños mano tijera, los etnógrafos. A veces el profesor Quirós no está en su oficina, está en un museo en Massachusetts recortando, ¿ya? O está en Noruega recortando viejas bitácoras de barcos balleneros que anclaron en Corral, ¿ya? A principios del siglo XX. Ahí estamos recortando a través de una entrevista. Hay un joven etnógrafo que graba, deja registro, conversamos, nos pasamos detrás de las estufas, ¿ya? Y en definitiva lo que hacemos es que transformamos todas estas ruinas, todos estos pedazos, todos estos fragmentos en recortes, ¿ya? Con nuestras tijeras. Y como dice Camila Mansilla, que es la autora de este collage, que era como la imagen de una exposición que nunca llegó a efectuarse, ¿ya? Sobre culturas de Tierra del Fuego en el Palacio Pereira, quedó el collage. Y esto de que el recorte y pegado de elementos no es aleatorio, la elección de las imágenes viene dada por la reminiscencia de símbolos que son parte de nuestro pasado. El collage se convierte así en un espacio donde existe una vinculación con nuestros sentidos que nos hace elegir tal o cual imagen o recorte por sobre otros disponibles en la vasta oferta que se nos presenta. Collage. Entonces, en definitiva, nosotros que somos etnógrafos, que escribimos libros y que tenemos la gran fortuna de que se publican, lo que hacemos en definitiva es collagear la realidad e instalar un discurso, una narrativa acerca de un mundo, y pudiese ser que alguien podría pensar que esa es la verdad, comillas, de ese grupo cultural y que esa es la memoria de ese grupo cultural, pero solo es el collage del antropólogo, ¿ya? La historia que contamos en este libro y la historia que hubiese querido contarles si hubiese tenido tiempo es que en definitiva durante buena parte del siglo XX los hombres
y esto es el análisis, a alguien le puede parecer como inadecuado para los tiempos y las nuevas culturas, pero los hombres de la burguesía y la élite de Chile lo que hacen es proponer la caza de huillines, de chungungos y nutrias, de gatos, para capturar las estrellas que van a instalar en los cuerpos de las mujeres, ya que van a tintinear o van a brillar al interior de los foyers de los cines de Santiago, sobre todo del metro, ¿ya? En el fondo, lo que hace el cazador huilliche, pobre, ya explotado por los brokers, que son los habilitadores, en esta faena de la caza furtiva y el contrabando de pieles, es capturar estrellas del cielo de la Patagonia que están en los pelajes de las nutrias y que son transportadas en la oscuridad escondida para que en algún momento vuelvan a brillar. Y esto tiene que ver con el emprendimiento del señor Zucker cuando instala el Star System en California, ¿ya? Y aparece todo este tema del cine. Puedes darle como, ¿ya? Hay un concepto muy precioso que tiene que ver con el glamour, y el glamour tiene que ver con los brillos, los negros, eso, la extravagancia, la belleza, ¿ya? Establece una sociedad entre los sastres, un gran sastre, un gran fotógrafo, ya la venta de pieles, la caza de piel a nivel mundial, y evidentemente nosotros, evitadores del sur, no pudimos escapar a esto, ¿ya? Consuelo de Guzmán, actriz chilena en Hollywood, ¿ya? Creo que ella está con su guapo abrigo de piel. Dale. Tenemos resaltado ahí el tema, los rojos son los textos que son importantes. Hay toda una parafernalia para provocar el consumo de pieles. Y mientras esto sucede en Ciudad Gótica, en los canales de la Patagonia septentrional insular, están los cazadores ya andando por lo que ellos llaman el mundo abierto, ¿ya? Esas son fotos, esa es la casa de un cazador, mi querido Vargas Ñancúpel, nacido en Melinca, que tiene 84 años, ya, un magnífico y admirado cazador, ¿sí? Las peleterías, la industria de la peletería en Chile está dominada por los judíos que emigraron de los pogroms rusos, ya, se instalaron con talleres donde fabricaban abrigos de pieles, ya, y compraban y vendían pieles. ¿Ya? Los gateros, ahí está don Pedro Vargas Ñancúpel, gatero. Esto son fotografías de la llamada expedición Oyuk, que en definitiva no es más que una jornada de caza entre Melinca y Puerto Natales. Pero estos son los lugares donde esta gente habita. ¿Ya? Vuelve para atrás, por favor. Esa es la casa de un gran habilitador, de un comerciante de pieles, Osorio, que llegó el año 40, cuando se estaba fundando Puerto Aguirre. El año pasado esa casa fue demolida, ya no existe. Entonces yo podría decir que esta foto es como memoria, es una fotografía memoriosa, ya, porque guarda lo que allí hubo y lo que allí se construyó a partir del éxito del emprendimiento de esta economía sustentada o basada en la caza. Francisco Andrade, también habilitador, comerciante en pieles de Caleta Andrade, también en Islas Huicha. Van der Ster en Castro, Chiloé, comerciante en pieles. ¿Ya? Emiliano Payamán, que vive allí en ese lugar, también fue cazador. La embarcación que usaban para cazar. Eso. En definitiva, las imágenes son recortes, ya son como 88 recortes, que tienen que ver con textos que
graciosamente y amorosamente el Estado puso a disposición a través de fondos digitalizados. Entonces, nosotros que vivimos en el extramuro no tenemos para qué venir a sufrir a Santiago para poder recortar ya con nuestras tijeras y poder ir construyendo esto, ¿ya? Las entrevistas, bueno, nuevamente el Estado provee con proyectos que uno concursa, gana y viaja y entrevista y permanece semanas allí con los cazadores. Entonces, en definitiva, lo que quería contarles un poco brevemente era cómo trabajamos para ir construyendo esto que nosotros podríamos llamar memoria y que en definitiva tiene que ver fundamentalmente con recuerdos, ¿ya?, de las personas, ¿ya?, y que está amarrado por una poética de la música popular y que en definitiva puede ser que todo sea una mera apariencia nomás, ¿ya?, y que en definitiva la autoridad textual va a ser un gesto político que va a depender de la capacidad que yo tenga de instalar este discurso en vuestros imaginarios o el éxito de la distribución de los libros del Estado, de la Dirección Nacional del Patrimonio Cultural o los climas políticos paradigmáticos que existan en algún momento. Y no sé si eso fue así, pero es un collage porque en definitiva lo que hacemos desde el año 77 es... soy antiguo yo, profesor. ¿Lo he visto en alguna parte usted, profesor? Sí, a lo mejor en la biblioteca. A lo mejor en la biblioteca, sí, pero es eso. Somos colacheros, andamos con tijeras y recortamos pedazos de la realidad. Gracias, muy amable. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y vamos a pasar entonces a la presentación de Antonio Guerrero, Voces impresas, el rol de la prensa escrita en la construcción de la memoria histórica y su resguardo en la Biblioteca Nacional. Antonio Guerrero es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, bibliotecólogo por la Universidad Bolivariana de Chile y magíster en Bibliotecología e Información por la Universidad de Playa Ancha. Ha participado en varios proyectos FAIP desde el año 2020 con los títulos Santiago 1941, una ciudad moderna, la mirada de la prensa sobre la capital en el contexto de su cuarto centenario, los conventillos de la capital, la visión de la prensa durante la crisis habitacional de la década de 1930, mendigos y vagabundos en la capital, la visión de la prensa durante la crisis económica de los años 1930 a 1941 y finalmente la construcción del actual edificio de la Biblioteca Nacional de Chile como símbolo cultural, análisis de la prensa escrita 1910-1925. Además, ha publicado una serie de artículos, así como el libro titulado Eduardo Barrios mira a Chile, Crónicas Seleccionadas, de 2013, editado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, quedamos con Antonio. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar presente en este seminario sobre espacios de la memoria. Agradecer a la organización, a Susana Herrera, jefa de la Subdirección de Investigación, y a todo su equipo, Julieta Lizaga, Luis Alegría y Daniel Quirós. Y gracias por la invitación. Por supuesto, también a cada uno de ustedes. Hoy veremos, exploraremos un tema fundamental para comprender nuestra historia, el rol de la prensa escrita en la construcción de la memoria histórica de Chile, desde sus orígenes en 1812 hasta los inicios de la prensa moderna, las primeras décadas del siglo XX. Ya. Veremos cómo fue evolucionando la prensa y cómo los periódicos se convirtieron en testigos de nuestro pasado. Asimismo, destacaremos la importancia de la Biblioteca Nacional como custodio de este valioso documental que es patrimonio de todos.
Bueno, quiero comenzar hablándole de uno de los inventos más trascendentales en la historia, la imprenta. Esta maquinita, creada por Gutenberg a mediados del siglo XV, ha dejado una huella profunda en nuestra historia. ¿Por qué es tan relevante? Porque transformó para siempre la manera en que compartimos la información, ya que antes de la imprenta, los libros debían copiarse a mano, lo que limitaba enormemente su acceso a unos pocos privilegiados. Con la llegada de la imprenta, esto se fue acabando poco a poco. Así, la literatura, la filosofía, la historia y otras formas de conocimiento pudieron llegar a un público cada vez mayor. Y fue la imprenta la que hizo posible la aparición masiva de periódicos. Así, las personas podían llegar a estar informadas tanto de los acontecimientos locales como de sucesos internacionales. Y facilitó también la creación de la opinión pública, factor importantísimo en nuestra sociedad actual. La prensa escrita se convirtió así en un testigo clave de los hechos y acontecimientos de cada época y ha sido un medio de preservación y transmisión de nuestra memoria histórica. Con los comienzos de la imprenta, en los primeros años de 1812, nos debemos remontar a 1811, cuando llega a nuestro país una imprenta traída desde Estados Unidos, gracias a los esfuerzos de José Miguel Carrera, quien vio esta herramienta fundamental para educar al pueblo y promover los ideales de la revolución y la independencia. Un año después, en 1812, nacería La Aurora de Chile, nuestro primer periódico, dirigido por fraile Camilo Enríquez. Este periódico se destacó por sus ensayos ideológicos, que buscaban, en cierta medida, ayudar a entender el nuevo sistema republicano. Este era un sistema novedoso, ya que en aquella época solo Estados Unidos y Francia lo habían practicado, pues la inmensa mayoría de los países occidentales, de los pueblos occidentales, estaban gobernados por alguna monarquía. La Aurora de Chile sentó así las bases de lo que sería nuestra prensa nacional. Terminada la Guerra de Independencia, la tarea principal de Chile fue organizarse como Estado soberano. Este esfuerzo requería, por supuesto, una reestructuración tanto política como económica, y ello se reflejaría también en la prensa. Así nacerían numerosos periódicos que dieron cuenta de estas tensiones. Muchos de estos periódicos tienen nombres bien extraños, como El Hambriento, El Canalla, que combinaban en cierta medida lo que era la política con la sátira. Pero su principal característica es que eran de batalla ideológica, de trinchera, de corta data. Salían sin número fijo y terminaban sin dejar rastro. Ahí tenemos, por ejemplo, El Hambriento, que decían que era una publicación de Diego Portales, o El Canalla. Pasemos a la otra. Dentro de este contexto de publicaciones efímeras, van a nacer dos importantes excepciones. En 1830 nacería El Araucano, dirigido a partir del año 35 por Andrés Bello. Este diario era sostenido por el gobierno y va a cumplir una misión bien especial. Va a comenzar a publicar artículos sobre, por ejemplo, naturaleza, relatos de viajes de Chile, descripción de nuestra sociedad. Y así comienzan a aparecer textos de figuras como de Charles Darwin, Ignacio Domeyko o Claudio Gay, intelectuales que habían sido contratados por el gobierno y que enriquecen nuestra prensa y contribuyen a la construcción de una identidad nacional, con temáticas diferentes que antes no se veían. Pasemos a la otra. También surgiría en Valparaíso el Mercurio de Valparaíso en 1827. Este diario es actualmente el diario vigente más antiguo de habla hispana en América. Comenzó por entregar informaciones propias del puerto, como la entrada y llegada de embarcaciones, información bancaria,
pero además va incluyendo noticias del puerto. Estas noticias hicieron que la gente comenzara a comprar este periódico, lo que le da cierta independencia económica. Ahora bien, durante la década del 40 van a venir ciertos cambios. Tras la muerte de Portales va a venir un periodo, digamos, de mayor apertura política, un cierto proceso de reconciliación nacional entre liberales y conservadores. Además, van a ingresar a Chile importantes recursos económicos gracias al encuentro en el norte de importantes yacimientos minerales como de plata, principalmente en Chañarcillo, lo que va a permitir la construcción material, digamos, del Estado chileno que se estaba formando. Esto vendría a reforzar posteriormente con los recursos del salitre. Con estos recursos se van a poder construir, por ejemplo, el Instituto Nacional, la Universidad de Chile en 1842, instituciones que a la larga van a ir formando intelectuales que van a tener una enorme incidencia en el país. A ello debemos agregar algo no menor, como fue la llegada a Chile a partir de la década del 30 de un gran número de inmigrantes y de refugiados políticos, principalmente argentinos, que vienen huyendo de luchas políticas que harán participación en la vida intelectual chilena. Entonces, en vista de estos elementos, va a haber una especie de explosión cultural y van a surgir numerosos periódicos como son El Amigo del Pueblo, El Crepúsculo. Escritores argentinos como don Migo Faustino Sarmiento va a fundar el primer diario en Santiago en 1842, que dedicaron relatos a narrar, por ejemplo, las transformaciones que estaba sufriendo Santiago o cómo se estaba viviendo en Valparaíso, o el chileno José Joaquín Vallejo, quien se va a trasladar al norte y nos comienza a describir en el periódico El Copiapino ricos textos costumbristas. También nacería por esos años el Ferrocarril de Santiago, en 1855. Esto se ve favorecido ya que en la misma época se promulgó una ley de prensa en 1846 relativamente liberal, que permitía la publicación casi de cualquier cosa. Bueno, salvo tres excepciones, cuando se atacaba la honra de las personas, la religión o el Estado. Pero acá lo importante es que los periódicos dejaron de enfocarse únicamente en temas políticos o militares y comenzaron a documentar, primero, debates intelectuales, pero también los grandes cambios sociales y urbanos y tecnológicos que estaba sufriendo el país. Y se comienza a desarrollar más lo que es la crónica periodística, que es un género que combina elementos tanto de la literatura, el periodismo, la historia. Se trata de un género narrativo que siempre refiere a hechos reales, no es por ningún caso ficción. Pero la crónica no se queda solo en relatar hechos, sino que tiene un factor que es bien, un lado bien estético, ¿ya? El cronista busca siempre escribir con estilo, con una voz propia, que hace que sus relatos sean cautivadores. Así, mientras la historiografía, por ejemplo, persigue la neutralidad y el rigor científico, la crónica, mezcla verdad y narración con un toque literario. Por eso es un género híbrido, ideal para quienes disfrutan de historias entre lo real y lo narrado. Y poco a poco, las crónicas aparecen en la prensa, registran cómo Chile se va transformando de una sociedad rural a una sociedad más industrializada. Esta riqueza de detalles convierte a las crónicas en valiosas fuentes de memoria histórica, permitiéndonos conocer diferentes eventos y cómo estos fueron impactando en la vida cotidiana de las personas. Gracias a estos relatos, hoy podemos acercarnos al siglo XIX con una mirada más completa y más humana.
a partir de 1858 se daría inicio a lo que se conoció como la prensa de monos, ¿ya? Un tipo de periodismo, de caricaturas que fusionaba el arte y la política. A través de sus caricaturas se denunciaban, por ejemplo, los abusos de poder, el autoritarismo, creando un diálogo entre la imagen y la palabra. Ya. Sin embargo, esta prensa de caricatura, a partir de la década de 1870, se va a ir tornando cada vez más violenta, más virulenta. Y esto fue facilitado por, digamos, por los gobiernos liberales, que eran bastante permisivos con respecto a los medios de prensa. Algunos de estos periódicos que surgieron fueron el Charivari, la Linterna del Diablo, el Padre Cobos, el Padre Padilla, todos ellos caracterizados, como les digo, de un lenguaje bien burlesco y bien bastante anticlerical. Ahí tenemos uno de sus principales exponentes, que fue Juan Rafael Allende. Bueno, a su vez la Iglesia no se quedó de brazos cruzados y respondió con publicaciones bastante similares, ¿ya? Y va a sacar sus propias publicaciones, como fue la Revista Católica, después saldría el Estandarte Católico, ¿ya? Ahí está, también participarían ellos Valdivieso, que fueron los futuros fundadores de la Universidad Católica. Pero la prensa de caricatura del siglo XIX, digamos, contribuyó a la creación de un espacio de crítica social y, por supuesto, política, especialmente hacia el poder y la Iglesia. Este tipo de prensa dejó un registro visual y escrito que testimonia el ambiente de tensión de la época. Ya. Un capítulo decisivo para la prensa fue sin duda la Guerra del Pacífico, ¿ya? Pues tuvo un enorme impacto en el desarrollo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque naturalmente la población demandaba mayor información y los periódicos tuvieron que responder a esta necesidad. ¿Por qué demandaban mayor información? Porque bueno, no faltaba quien tenía un amigo, un pariente que se había enrolado en el conflicto. Y lo que hace la prensa del periodo es enviar corresponsales a los lugares de batalla. Estos periodistas no se limitaban simplemente a narrar batallas y movimientos militares, sino que también comenzaron a documentar lo que era la vida cotidiana de los soldados. Describían el ambiente en las trincheras, capturaban las emociones que muchas veces rodeaban el conflicto. Esta combinación de relatos bélicos con testimonios humanos es lo que le otorga una nueva dimensión a las crónicas periodísticas. Además, la demanda por una mayor información obligó a tener mayor eficiencia y rapidez en los medios de comunicación, por lo que se empiezan a redistribuir los roles al interior de la prensa, a diferencia de los primeros tiempos en que una sola persona hacía múltiples labores, como imprimir, editar, distribuir. Así, las crónicas de este tiempo no eran menos registro de hechos, sino que eran relatos que reflejaban las vivencias de los soldados y con ello mostraban el sacrificio de la nación. Las narraciones se convirtieron en una fuente clave de nuestra memoria histórica. Bueno, con la llegada del siglo XX, otro evento transformador apareció en el panorama periodístico nacional, y esto tiene que ver con la fundación del Mercurio. Fue el nieto de Agustín Edward Ossandón quien visualizó la necesidad de tener una edición en Santiago, y para ello Agustín Edward McClure hizo un viaje a Nueva York, ¿ya? Y se fue a internar
al New York Herald de Estados Unidos. Y ahí, bueno, tuvo su proceso de formación, la cual después trajo acá a Chile. Implementó importantes innovaciones adoptando el enfoque, por ejemplo, en la neutralidad y en la objetividad informativa. Este enfoque incluyó la tecnología avanzada, así como el mejoramiento en la contratación de personal. Además, este modo de trabajar fue apareciendo, abriendo las puertas a numerosos otros diarios, por ejemplo, Las Últimas Noticias, el Diario Ilustrado, La Nación en 1917, el diario La Hora. Bueno, por otra parte va a aparecer otro tipo de prensa, la prensa obrera. Y uno de los mayores exponentes de la prensa obrera fue Luis Emilio Recabarren, quien además tuvo un rol político destacado. Recabarren se propuso crear conciencia en el mundo obrero, lo que hoy llamaríamos conciencia de clase, ¿ya? Y como él había sido tipógrafo, comenzó a fundar numerosos periódicos, entre ellos el más conocido, El Despertar de los Trabajadores. Estas publicaciones de la prensa obrera estaban muy lejos de lo que buscaba, por ejemplo, la prensa moderna, que era tener objetividad, neutralidad. Lo que busca la prensa obrera es la agitación política, ¿ya? O sea, nada de neutralidad, nada de objetividad. Entonces tenemos una situación bien interesante acá, porque el mundo popular toma una posición política de manera evidente, mientras que la prensa llamada burguesa toma esta objetividad. Pasemos a la otra. Bueno, la prensa se pudo seguir desarrollando con crónicas, digamos, y los reporteros van a comenzar a salir a la calle. Ya no es como el reportero que el periodista esperaba muchas veces la visita de la gente para que quien quería publicar hiciera una crónica. Ahora los periodistas van a salir a la calle. Pasemos. Y van a tomar nota de cómo los cambios sociales se estaban registrando en una ciudad como Santiago, que crecía enormemente y que empezaba a tener los primeros síntomas y problemas de las ciudades modernas. Por ejemplo, el problema del tránsito. Ya en ese tiempo no existían los semáforos, había que tener un carabinero al lado, se juntan el tranvía, el automóvil, las góndolas que empiezan a aparecer en Santiago, y Santiago se empieza a hacer un Santiago estrecho, pequeño. Pero también las notas de prensa van a ir reflejando la vida social de las personas. Van a los centros turísticos, Cartagena, por ejemplo, y no toman nota cómo vive la élite. Pero no solamente la élite, sino que también se van a ir los periodistas a tomar nota, en reportaje, cómo vive la gente en los conventillos. ¿Ya? Hay, por ejemplo, unas notas bien interesantes. Hacen descripción de los ambientes, hacen entrevistas a la gente de los pueblos, digamos, y cómo vivía ahí entre medio de los animales, y bueno, la cruda realidad que muchas veces que en una ciudad quedan los niños abandonados. En definitiva, la prensa se transformó en un testigo clave de los hechos del siglo XX y XIX. Y bueno, en este sentido la Biblioteca Nacional cumple un rol fundamental en la conservación de la prensa escrita, porque acá en la Biblioteca Nacional tenemos todos los diarios que se han publicado a lo largo de la historia. Esto gracias a una ley fundamental, que es la Ley de Depósito Legal, la cual obliga a las imprentas a entregar una cierta cantidad de ejemplares a la Biblioteca Nacional. Esta labor tiene no solamente una labor de recopilar material histórico, sino que pone a disposición de todas las personas, digamos, para que pueda ser consultado.
Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pasamos ahora a la presentación de Valentina Flores, Registros Paleoclimáticos, preservando la memoria del paisaje. Valentina Flores es académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, geóloga de formación, magíster en Ciencias con mención en Geología de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias con mención en Geología por la Université Paris-Est y la Universidad de Chile. Su investigación se centra en la estratigrafía y la sedimentología con aplicaciones en estudios paleoclimáticos y geoarqueológicos en diversos contextos geológicos y climáticos. Ha trabajado en colaboración con científicos de Sudamérica, Norteamérica y Europa, consolidando redes internacionales de investigación. A lo largo de su trayectoria, ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación cuyos resultados han sido publicados en revistas científicas de alto impacto en áreas como sedimentología, geomorfología y paleoclimatología. Actualmente es investigadora principal del proyecto Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura, OHC, y participa como coinvestigadora en proyectos FONDEF y FONDECIT. Dejamos con Valentina. Muchas gracias. Ya. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación a los organizadores también y contarles que estoy muy contenta de estar acá y poder hablar de esta intersección que puede haber entre las ciencias de la Tierra y la memoria. Entonces les voy a hablar un poco cómo es que trabajamos nosotros en reconstrucciones paleoclimáticas a partir de registros naturales. La siguiente. Y para eso quiero partir hablando de qué es el paleoclima, ¿ya? El paleoclima uno puede deducirlo un poco del nombre, ¿no es cierto? Es el estudio del clima en el pasado. Y ese pasado lo establecemos desde el momento en que empezamos a tener registros de estaciones meteorológicas, ¿ya? Más o menos de 1850 hacia atrás no tenemos manera, digamos, directa de saber cómo eran las condiciones climáticas. Entonces necesitamos basarnos en algún indicador que nos entregue información que podamos interpretar como cambios climáticos. Entonces podemos ver en el gráfico, devuélvete un poquito. La línea roja que aparece en el gráfico son las mediciones que hemos hecho. Solamente esa pequeña ventana de tiempo tenemos de información de clima. Son mediciones de temperatura, de velocidad del viento, etc. Todo lo que aparece hacia atrás es reconstrucción, ¿ya? En este caso, a partir de anillos de árboles. ¿Y por qué no nos interesa saber cómo era el clima en el pasado? Es porque con una ventana de tiempo tan corta como 150 o 200 años, es súper difícil saber cómo son los ciclos naturales del clima. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un calentamiento global si no tenemos un marco de comparación? Entonces, necesitamos saber cómo era hace decenas o miles o millones de años para saber en qué contexto estamos actualmente. Entonces, como les decía, para poder hacer estas reconstrucciones nos tenemos que basar en evidencia indirecta de cambios climáticos pasados. La siguiente. Entonces, ahí podemos ver más o menos cómo ha cambiado la temperatura en la superficie de la Tierra durante los últimos 400 millones de años. ¿Ya? La siguiente. Entonces, eso es lo que sabemos de hoy. Ese es nuestro presente, es lo que tenemos medido. Siguiente. Eso es todo lo que podemos reconstruir, ¿ya? Podemos saber cómo era el clima en cualquier punto de la Tierra hace millones de años, cuando estaban los dinosaurios, por ejemplo, cuando aparecen las primeras plantas. Y además, siguiente, podemos, a través de modelos climáticos, anticipar cómo pueden ser las condiciones futuras, ¿ya? Por eso también es importante conocer estos cambios a lo largo de la historia de la Tierra, porque si entendemos bien cómo es el ciclo natural y cómo la actividad humana se superpone a estos ciclos naturales, podemos saber cuáles podrían ser los escenarios futuros. Siguiente. Entonces tenemos distintas fuentes de información climática, ¿ya? Que tienen sus pros y sus contras, o digamos sus ventajas y desventajas. Por un lado tenemos las estaciones meteorológicas, que nos permiten tener registros de muy alta resolución. Si uno quisiera, podemos estar midiendo cada segundo cómo es el viento, cómo es la temperatura, cómo es la radiación solar, ¿ya?
pero representan condiciones locales, solo en ese punto de la superficie, ¿ya? Por otro lado, bueno, y como les comentaba, las estaciones meteorológicas más antiguas son de los 1800, entonces podemos tener series de tiempo cortas, pero con muy alta resolución. Por otro lado, tenemos la información satelital, ¿ya? Desde los años 60 más o menos, los satélites están orbitando la Tierra y eso nos permite sacar estas fotos y ver, ¿no es cierto?, en una escala espacial más amplia, cómo interactúan los elementos del clima. El problema ahí es que los satélites a lo más pasan un par de veces al día sobre la Tierra, o sea, sobre un mismo punto. Entonces ya no podemos tener tan alta resolución, pero por otro lado se compensa porque podemos tener como una foto de lo que está pasando en un área grande. Con eso podemos, ¿no es cierto?, conocer cómo son las condiciones climáticas en el presente. Y nos podemos basar también en registros naturales y registros históricos para saber cómo era en el pasado. Y ahí, por ejemplo, puse un espeleotema, las estalactitas y estalagmitas, que son estas estructuras que crecen en el interior de las cavernas y que van registrando los cambios climáticos. La siguiente. También, como les comenté, existen otras herramientas, pero que nos permiten, si bien podemos reproducir cómo era el clima en el pasado, saber también cómo será en el futuro, qué podemos esperar bajo ciertas condiciones. Y lo que utilizamos son los modelos climáticos, que son básicamente modelos numéricos que simulan los procesos físicos y las interacciones entre la biosfera, la atmósfera, todas las esferas de la Tierra. Nos permiten analizar, por ejemplo, cómo son los patrones climáticos, cómo varían en el tiempo y en el espacio. Y existen muchos modelos climáticos, en distintos grupos de investigación tienen sus propios modelos, los chinos tienen uno, los norteamericanos, los franceses. Hay varios modelos climáticos y que se van modulando o controlando, ¿no es cierto?, considerando, por ejemplo, la concentración de gases de efecto invernadero, las erupciones volcánicas, ¿ya? Digamos, tanto procesos naturales como procesos relacionados con actividades humanas. Siguiente. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, que es cómo reconstruir el clima a partir de registros naturales, ¿ya? Es que, como les comenté, nos basamos en estos registros indirectos, ¿ya? Que se conoce como proxy paleoclimático. Una buena traducción para proxy es un indicador, ¿ya? Entonces, un buen ejemplo podría ser los anillos de los árboles, ¿ya? Porque un árbol sabemos que se va desarrollando y va dependiendo tanto de la temperatura como de la humedad. Por lo tanto, este árbol responde, ¿no es cierto? Hay que verlo como un proceso y una respuesta. El árbol responde a estos cambios que pueden haber, en este caso, en estas dos variables, temperatura y precipitación. Entonces hay que entender estos indicadores como archivos naturales, clima dependientes y que registran variaciones climáticas locales, ¿ya? Al igual que las estaciones meteorológicas nos muestran qué pasan en un punto exacto de la superficie terrestre. No es lo mismo, por ejemplo, tener anillos de árboles en el fondo de una quebrada que en la punta de un cerro. Pueden estar a 100 metros de distancia, pero las condiciones son súper diferentes, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando uno hace la interpretación de esto. Y sobre todo cuando nos hacemos reconstrucciones a partir de registros naturales orgánicos, como son los anillos de los árboles, hay que considerar que hay una interferencia, ¿ya? Un ruido que el mismo organismo puede introducir a la señal climática que andamos buscando. Por eso es súper importante poder calibrar el registro que vamos a estudiar con datos que se hayan medido de presión, de temperatura, en un momento en que coincida tanto los anillos de los árboles como registros de estaciones meteorológicas, ¿ya? Para saber con precisión cómo es que responde este árbol, o lo que sea, ¿no es cierto?, a estos cambios en qué variable, en precipitación, temperatura, etc. Siguiente. Entonces, los anillos de árboles es un ejemplo, pero hay muchos otros proxies climáticos, como podemos ver aquí.
Por ejemplo, uno puede reconstruir las condiciones de temperatura en el mar a partir de corales, se puede estudiar el polen, se pueden estudiar los sedimentos, el hielo que se acumula en la Antártica, ¿no es cierto?, en los casquetes polares. Entonces hay una infinidad de registros que podemos analizar para entender cómo era el clima en el pasado. Siguiente. Y en particular yo trabajo con sedimento como geóloga y trabajo con los testigos de sedimento. Y aquí me gustaría llamar un poco la atención de la belleza del nombre testigo. Un testigo de sedimento, y ya buscando el significado, ¿no es cierto?, literal de testigo, aparecían varios relacionados con personas, pero aparecía este que dice cosa, aunque sea inanimada, por la cual se arguye o infiere la verdad de un hecho. Estos testigos de sedimento que analizamos nosotros son justamente eso, son el registro de los cambios que ha experimentado el paisaje, ¿ya? Y como podemos ver ahí, en esta imagen, un testigo puede ser tan bonito como esto. Un testigo es básicamente una torta de sedimento que uno extrae del fondo del mar, del fondo de un lago, por ejemplo, de un humedal, y que nos va mostrando a través de sus capas, ¿no es cierto?, como las páginas de un libro, cómo es que ha ido cambiando el ambiente. Y eso puede estar o no relacionado con el clima, ¿no es cierto?, eso es lo que uno anda buscando, pero que nos muestra cómo cambia el ambiente en ese lugar. Porque si las condiciones ambientales se mantuvieran constantes, no habría cambio, ¿ya? Revisamos aquí, por ejemplo, y hay distintas capas. Esta es una radiografía, por lo tanto nos muestra cambios en la densidad. Capas más densas, capas menos densas. Tenemos que ir a investigar si esos cambios en la densidad, por ejemplo, están relacionados a el tamaño de grano de las partículas, el contenido de materia orgánica, la mineralogía, ¿ya? Pero lo que sí podemos decir, solamente con ver esto, es que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, esto es una secuencia que se va depositando, han habido cambios que nosotros podemos ver reflejados en este caso, cambios en la densidad. Y eso nos está diciendo que el ambiente está cambiando. Siguiente. A veces uno se encuentra con testigos de sedimento, no tan lindos como el anterior, pero sí muy informativos. Y les quería comentar un caso particular, que es un estudio que estamos realizando en la Bahía de Quintero, aquí en la región de Valparaíso. Entonces podemos ver aquí una foto, que no se ve tan bonita, y una tomografía, es como una radiografía en 3 dimensiones. Entonces, si se fijan, hay cambios en la textura a lo largo de esto, ¿no es cierto? En el eje Y, en la vertical, están los centímetros que tiene este testigo. Podemos ver cerca de la base, que es mucho más denso, ¿no es cierto?, hasta el centímetro 60, después más o menos hasta el 35, que es bien parecido, pero un poco menos denso, ¿ya? Después, entre el 35 y el 20, es mucho más homogéneo, y tiene eso que aparece con B, son fragmentos óseos, y hacia arriba es otra historia. Entonces, lo que estudiamos a partir de este testigo es un sitio que es el único sitio de este tipo documentado para la costa oeste de Sudamérica, ¿ya? Es un sitio que se formó cuando el nivel del mar estaba mucho más abajo que el actual, 130 metros más abajo que el actual. Durante el Pleistoceno tardío, ese es el nombre que recibe ese periodo de tiempo. Este en particular fue más o menos entre 29 y 21.000 años antes del presente. Es un sitio continental que se formó, como les decía, cuando el nivel del mar estaba mucho más abajo, en un periodo frío, ¿ya? El nivel del mar baja porque hace mucho frío, el agua se congela, crecen los casquetes polares, ¿ya? Pero cuando entramos a una era cálida, después del último máximo glaciar, la última glaciación que ha experimentado la Tierra, ese hielo se empieza a derretir y, así como ahora, ¿no es cierto?, el nivel del mar empieza a subir. Queda este sitio cubierto y actualmente lo tenemos a 650 metros de la línea de costa de la Bahía de Quintero y a 13 metros bajo el nivel del mar. ¿Y por qué digo que este sitio es tan importante y llama tanto la atención? La siguiente, es porque en una capa de 15 centímetros de sedimento tenemos más de 8.000 huesos de megafauna extinta, milodones, los antepasados de los caballos,
los antepasados de guanacos, vicuñas, etc. Y llama la atención también la preservación que tienen. No tienen evidencia de haber sido arrastrados, ni de haber sido muy erosionados. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que estos animales que vivieron ahí mueren y rápidamente el sitio queda enterrado. Siguiente. Entonces nosotros, a partir del estudio de este testigo de sedimento, vamos asociando estos cambios, ¿no es cierto?, que podemos ver aquí texturalmente, que responden a cambios en el tamaño del grano, a veces son más finos como arena, a veces un poco más grueso, cambios en los elementos químicos también, ¿ya? Todas estas variaciones van quedando registradas en la química, en la sedimentología, en los isótopos, ¿ya? Que son, digamos, información que está ahí quedando registrada. Y pudimos hacer esta reconstrucción de cómo era el ambiente a lo largo, ¿no es cierto?, del tiempo. Entonces partimos con que la bahía de Quintero no existía. La línea de costa estaba alrededor de 9 kilómetros más hacia el oeste, es decir, más mar adentro, y en ese contexto se forma una pequeña laguna, que después, ¿no es cierto?, al seguir la investigación ya pensamos que es más como un sistema de humedales que existía en esta zona. Después, entre 29.000 y 21.000 años antes del presente, ¿no es cierto?, este periodo frío, la última glaciación, esta laguna tiende a desarrollarse más. Y en ese momento es que llegan esta gran cantidad de fauna, ¿no es cierto?, porque es un buen lugar para vivir. Tenemos agua dulce, tenemos mucha vegetación, entonces se pobla de fauna muy diferente y que convive en este sector. Entonces, cada unidad de este testigo, ¿ya?, representa una etapa en la evolución ambiental de Quintero. Después continuamos con un poquito más arriba donde están los fragmentos óseos, cuando sube el nivel del mar, más o menos como hace 8.000 años antes del presente. Y ahí el sitio queda cubierto y ya pasa de ser un sitio continental y pasa a ser un sitio sumergido. Y finalmente, no es lo que andábamos buscando, pero nos apareció evidencia antrópica que refleja las condiciones actuales de la bahía de Quintero. Mucha concentración de metales pesados, por ejemplo, y sedimentos que responden también a un ambiente de bahía, más que un ambiente continental. Entonces lo que pensamos, la siguiente, por favor, es que la bahía de Quintero era más o menos así, ¿ya? Y esta es una ilustración que se hizo no para Quintero precisamente, sino que para Tahuatahua, que es otro sitio arqueológico bien famoso que queda en Chile central, pero más o menos un sistema de humedales, ¿ya?, donde había mucha flora, mucha fauna, y que en el marco del proyecto el Núcleo Milenio Océano Patrimonio y Cultura abre un poco muchas preguntas sobre cuál fue el rol de estos ambientes para el poblamiento humano, habiendo tanta disponibilidad de agua fresca, de animales, etc. Entonces, para terminar un poco, para terminar la charla y hacer esta relación, ¿no es cierto?, con el tema de la memoria, la siguiente, es que podemos decir que el clima cambia, ¿ya? Los paisajes pueden o no responder a esos cambios, y son los registros climáticos los que memorizan estos cambios. Entonces, nosotros, a partir del estudio de los sedimentos y de sus características, podemos hacer este viaje hacia el pasado y reconstruir cómo ha ido evolucionando la superficie terrestre. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Vamos a dar paso entonces a las preguntas o comentarios que quieran realizar. Que dejo con ustedes la palabra. Ahí Ada va a estar entregando el micrófono también. ¿Nadie? Muchas gracias por las presentaciones. Mi duda o comentario, no sé, ¿hasta qué punto los fragmentos, las crónicas, los testigos son fragmentos en sí mismos, ¿verdad? Son como pedazos. ¿Cómo influye quién los lee?
cómo influye el antropólogo, cómo influye el historiador, cómo van construyendo esa realidad en collage. La preciosura de la existencia es que todo puede servir para escribir algo. Entonces, siempre uno va encontrando cosas que hacen sentido y que remiten a este mundo repleto de fragmentos, ¿ya? Y que aparecen también. A mí me hace mucho sentido el tema de las columnas testigo, porque en definitiva tiende a una persona, por ejemplo, Pedro Vargas Ñancúpel, con su experiencia de vida, con su vida, es una suerte de columna en la cual toda experiencia se representa y es una suerte de historia de la última mitad del siglo XX, ¿te fijas? Entonces, el mundo no se resuelve en totalidades. En la Biblioteca Nacional de Chile, por mucha ley que haya y todos los que imprimen tienen que entregar, no está toda la realidad acontecida. Entonces, ella, todos los que trabajamos con estas fracturas. En la mañana alguien hablaba de las fracturas, ¿sabes? Trabajamos con estos materiales rotos. Sí, qué importante pregunta, porque pensaba, claro, un registro natural como son los sedimentos no solamente es sedimento, partícula lítica inorgánica, es también la acumulación de microorganismos que viven, por ejemplo, en la columna de agua, materia orgánica que llega desde fuera. Entonces, pensando en cómo cambia según los ojos que van leyendo esto, es que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, como interdisciplinariamente y vamos integrando información de los ecólogos, de los arqueólogos, porque cada uno, incluso la gente que trabaja con suelos, tiene una visión totalmente diferente de un mismo testigo. Y es la integración de nuestras visiones la que permite construir esta reconstrucción, ¿no es cierto? Sí, eso. Ya, me quedo dando vuelta a eso. Claro, efectivamente tiene razón. Hay una ley, como les comentaba, que obliga a las imprentas a traer todo lo que se publica en Chile. Ahora, lamentablemente, no todos tienen la misma visión. Tenemos, por ejemplo, problemas para concientizar, digamos, a muchos grupos, por ejemplo, que son anti-Estado, anarquistas, que ven que las publicaciones no tienen por qué obedecer a la ley y hacen sus propias publicaciones, olvidando que lo que ellos van a depositar aquí en la biblioteca van a ser fragmentos que van a quedar para quienes quieran conocer su historia, para quienes quieran después, posteriormente, estudiar las motivaciones, los ideales de los diferentes movimientos. Entonces, más que cumplir con una ley, como decías tú, son testimonios que van quedando en la biblioteca de nuestro pensar como sociedad. Entonces, por ese lado es muy interesante, hacemos un buen trabajo con los grupos, diciéndole que esto va más allá de una simple ley. Eso. ¿Puedo agregar algo? Con respecto a los fragmentos, me quedé pensando también, porque estos registros que estudiamos son locales, es un registro puntual. Pero cuando uno quiere contextualizar la reconstrucción que uno hace, por ejemplo, a partir de esto, de un testigo de la Bahía de Quintero o de cualquier parte, necesitamos también entender qué han visto nuestros compañeros en otros lados, y así se va generando este collage de distintas visiones, de distintos registros. Puede ser uno marino, puede ser un testigo de hielo, puede ser un coral, y todos nos van contando algo. Y todas esas reconstrucciones o versiones de alguna manera tienen que encontrarse. Entonces, así es como vamos nosotros construyendo también nuestro collage. Hola, buenas tardes.
Sobre el tema de la prensa, me gustaría preguntar cuáles son como los primeros registros de prensa hecha por mujeres, no de mujeres columnistas o mujeres que aporten, sino de prensa femenina propiamente tal, prensa elaborada por mujeres. No sí, mira, la participación de la mujer en los medios de prensa es bastante desigual, ¿ya? O sea, hay unos artículos que empezó en el Crepúsculo, también creo que era la primera mujer que empezó a escribir, pero en general la diferencia que hay es enorme, o sea, ni siquiera un 10%. Así que empiezan a aparecer principalmente publicaciones en el siglo XX. Por ejemplo, La Mujer Sindical, que son publicaciones tipo obreras que empiezan a dar cuenta digamos, de las costureras, que se empiezan a formar esta sociabilidad de mujeres. Pero el periodismo en el siglo XX también es un periodismo bastante bohemio. Hay que pensar que la carrera de periodismo se fundó en 1953 en Chile. Entonces, el trabajo que se hacía anteriormente era personas que sentían una vocación, pero que salían a la calle, bastante bohemios, se internaban en teatro, y no era como muy de dama, digamos, por usar conceptos muy machistas, digamos, que saliera a estar metido en estos ambientes para tomar nota. Pero sí, las publicaciones obreras femeninas empiezan a tomar fuerza. Lo único el problema que tienen las publicaciones obreras es que son bien limitadas, digamos, o sea, no tienen la fuerza que tiene, por ejemplo, las grandes empresas periodísticas que estaban tomando en el siglo XX. El papel que utilizan no es muy bueno tampoco, y son, como les digo, bastante limitadas las publicaciones que tenemos. Eso. Tú hablaste de archivos naturales, la noción de archivo natural. Entonces, la pregunta es, dos preguntas. Una, ¿cómo se entienden esos archivos naturales? ¿Es también el registro fáctico, o sea, es el registro objetual también, o son solo los datos producidos por estas cápsulas de memoria o estos sedimentos testimoniales? ¿Es también el componente material de ese registro? Y en tanto archivo, también después podría ser consultado ese archivo, como uno entiende desde la ciencia social de la humanidad, el archivo como un reservorio de fuentes para consulta. Entonces, se está pensando de esa manera. Y lo otro, si es que han hecho cruces con colecciones de museos de historia natural. Si en los museos de historia natural, que conservan, ¿cierto?, colecciones de distinto tipo, hay también la posibilidad de hacer cruce con alguna de esas colecciones. Eso. Sí. A ver, con respecto a la primera, claro, nosotros también en Ciencias de la Tierra trabajamos con repositorios que pueden ser del material mismo, por ejemplo, testigos de hielo. Hay universidades que tienen cámaras frigoríficas gigantes donde se mantienen eso y uno puede ir, visitar, pedir muestra, lo mismo con los testigos de sedimento. Y hay repositorios también virtuales, donde uno va poniendo a disposición de la comunidad científica los datos que va generando. Entonces no necesariamente es el material, pero sí puede ser la geoquímica, o la granulometría, o el polen que uno vio. Entonces de esa manera también se crea esta comunidad parchada. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, sí. Otra cosa que también, claro, nos basamos en registros naturales, pero también vamos integrando información, por ejemplo, histórica o desde la etnografía. Son fuentes válidas nosotros, y que en este proyecto en particular, el Océano, Patrimonio y Cultura, son partes importantes de nuestra reconstrucción. Trabajamos, por ejemplo, en una de las líneas de investigación, son todas las comunidades asociadas a ambientes costeros. Los pescadores, pueblos originarios también en distintas escalas de tiempo, registros históricos,
Por ejemplo, para el estudio de Quintero recurrimos a cartas históricas del 1800, porque son fragmentos de realidad en alguna parte del tiempo que nos sirvan a nosotros para entender cómo es la dinámica y cómo evoluciona también el paisaje. Bueno, yo también quería, aparte de agradecerles, hacer un comentario que me trajo un poco también el recuerdo de lo que se había conversado en la mañana en la ponencia de Sebastián Rifo sobre que la memoria también tiene un anclaje en lo material. Y bueno, las 3 ponencias que tuvimos ahora en la tarde nos hablan justamente de ese anclaje desde diferentes lugares. Entonces estaba pensando que de alguna manera estamos habituados a pensar la memoria como algo exclusivo de las personas, digamos, ¿no? de los seres humanos, pero pensando a partir de lo que ustedes ahora presentaban, podemos pensar también una memoria que no es solamente monopolio de los humanos, digamos, ¿no? Donde también puede estar guardada, anclada en objetos, en el paisaje, y que de alguna manera también esos elementos adquieren agencia, nos interpelan y no están pasivos también. O sea, no solamente construimos memoria o archivo o registro a partir de lo que nosotros hacemos con las cosas, sino también de lo que las cosas hacen con nosotros. Entonces, bueno, no era una pregunta, era en realidad un comentario y nada, muchas gracias. Bueno, en el nombre de la Subdirección de Investigación agradecemos a todos quienes nos acompañaron hoy, a quienes de una u otra forma colaboraron en la materialización de este encuentro. Nuestro agradecimiento especialmente a los expositores de esta jornada, además al Departamento de Comunicaciones, la Biblioteca Nacional, el área de extensión y su soporte técnico. Y eso, muchas gracias, que tengan una excelente tarde.